Para lograr el éxito en los negocios es imprescindible tener un objetivo claro y la confianza necesaria para alcanzarlo. Para alcanzar el éxito, el primer paso consiste en asegurarse de que uno tiene claros sus objetivos y hacer de ellos el principal, si no el único, propósito de su vida. Esta regla parece bastante sencilla, pero en realidad la mayoría de las personas se despistan al fijarse demasiados objetivos contradictorios. Si se carece de uno claro y definido, será difícil mantener la concentración adecuada para alcanzar cualquiera de las metas que se hayan fijado. El éxito llegará cuando seas capaz de identificar tus objetivos principales y ceñirte a ellos. Una de las razones por las que cargamos nuestra mente con múltiples objetivos es la falta de confianza en nosotros mismos. La siguiente regla para el éxito es aumentar y mantener la confianza. Sin ella te sentirás siempre con miedo a no ser lo bastante joven, a no merecer el amor o a ser criticado. Si tienes poca confianza en ti mismo, puedes esforzarte por aumentarla, pues es como un músculo y si la ejercitas, crecerá. Puedes aumentar la confianza en ti mismo si te esfuerzas en eliminar el miedo de tu mente. Otra cosa que también te conviene mejorar es tu economía. Para hacerlo con éxito hay que desarrollar un hábito de ahorro adecuado. El ahorro puede aprenderse, incluso por aquellos que tienen malas rutinas de gasto. Empieza por controlar tus ingresos y gastos. Es importante controlar tu situación económica para evitar quedar atrapado en las deudas. Para desarrollar un hábito de ahorro adecuado es conveniente elaborar un presupuesto y vivir dentro de nuestras posibilidades y no por encima de ellas. Aquellos a quienes atraigo hacia mí me corresponderán con los actos de bondad y el servicio que he prestado a los demás. Napoleón Hill. Un líder exitoso aplica su gran capacidad para tomar la iniciativa y materializa ideas imposibles. La iniciativa es la capacidad de analizar las circunstancias y comenzar proyectos independientemente de cualquier influencia externa. Es un rasgo que se considera habitual en el liderazgo. Si falta, el líder fracasará. Esta regla del éxito está pensada para garantizar que te conviertas en un líder, persona de mucho éxito si la cumples. Un buen líder es aquel que tiene la capacidad de mostrar iniciativa en cualquier situación en la que se encuentre. Aunque uno no sea un líder, es importante adquirir habilidades de liderazgo independientemente de la situación en la que te encuentres. Para ser un líder exitoso primero debes eliminar la procrastinación e inspirar a los que te rodean para que también eviten este hábito. De esta forma te habrás convertido en un mejor líder y habrás logrado un profundo desarrollo personal. La procrastinación es un hábito peligroso que puede frenar e incluso impedir el éxito. Ser líder requiere iniciativa, lo que en cierto modo significa pensar de manera innovadora. Esto requiere una gran imaginación. ¿Qué es la imaginación? Es la capacidad de concebir nuevas ideas o conceptos sobre objetos externos que los sentidos no perciben con facilidad. Es la habilidad para crear imágenes claras de cosas que no están al alcance de ninguno de los 5 sentidos. Esta capacidad de ver oportunidades y potencial donde nadie más puede hacerlo es una herramienta poderosa en el arsenal de cualquier líder. Sin una gran capacidad imaginativa, al líder le resultaría difícil ver soluciones donde el resto ve problemas. Para alcanzar el éxito y mantenerlo hay que sentir pasión por tu trabajo y ser dueño de uno mismo. El entusiasmo es la prisa que uno siente por actuar, la necesidad de convertir los pensamientos en acciones. Es un sentimiento intenso y ansioso de interés o aprobación. Si se aprovecha adecuadamente puede reportar grandes éxitos. Cuando uno está ilusionado con su empleo se produce un aumento directo de la calidad del trabajo. El entusiasmo es el factor decisivo entre un rendimiento mediocre y uno excelente dentro, fuera y alrededor del entorno laboral. Incluso tus empleados o compañeros rendirán mejor cuando se sientan entusiasmados con su tarea. Es un ingrediente muy importante en la receta del éxito y una regla imprescindible. Por supuesto, el entusiasmo puede ser abrumador y a menudo peligroso, por eso es esencial tener autocontrol. Controlar los sentimientos es una habilidad fundamental que hay que dominar para que nada se interponga en el camino hacia el éxito. El autocontrol también resulta útil cuando uno necesita motivarse para emprender una nueva tarea o un nuevo reto. A menudo nos persiguen los malos hábitos de la procrastinación o la pereza y la única forma de escapar de ellos es el autocontrol, la capacidad de hacerse con el control del subconsciente y de influir en el consciente.
Una vez conseguido esto, puedes convencer a tu mente y a tu cuerpo para que crean y hagan casi cualquier cosa que les pidas. La capacidad de asumir el control de los excesos de uno mismo es una habilidad que no tiene precio y que garantizará definitivamente el éxito. Alcanzar el éxito es fácil cuando tu trabajo te apasiona. Una ética laboral saludable será uno de los resultados de un gran entusiasmo, una actitud que roza el amor por tu trabajo. Esta ley del éxito se centra en hacer lo que a uno le apasiona, ya que esto dará como resultado una dedicación mucho más intensa, así como una mayor satisfacción cuando uno se involucra en las tareas que conlleva. Para disfrutar verdaderamente del trabajo es aconsejable hacer lo que a uno le apasiona. Esto también significa que no debemos esperar siempre la misma satisfacción cuando realizamos un cometido. El sentimiento de gratificación debe provenir del amor que se siente por el trabajo. Esto se traducirá en hacer siempre más de lo que te pagan, porque para ti no es un simple empleo. Disfrutas cuando haces lo que amas, lo que a su vez se traduce en una actitud positiva ante la rutina laboral. Significa que cuando otros están amargados porque se ha acabado el fin de semana, tú estás emocionado y deseando que llegue otro lunes. Una actitud positiva en el trabajo influirá mucho en la forma de llevar a cabo las tareas dentro y fuera del entorno laboral. El estado de ánimo general resultante será una personalidad amable, un rasgo muy importante para garantizar el éxito. Ser agradable es crucial para el éxito porque no solo atrae a una clientela mejor, sino que te hará llegar a un público más amplio. Nadie quiere tratar o hacer negocios con una persona grosera y maleducada, por lo que tendrás una ventaja inicial respecto al resto del mercado. Si tu personalidad es cercana y amable, atraerás a más clientes. A veces el éxito está asegurado si simplemente tienes una personalidad cordial y acogedora. ¿Sabías que Napoleón Hill fue consejero del presidente Franklin D. Roosevelt durante 3 años? El éxito es el resultado de una mente lúcida respaldada por información precisa. Al igual que es importante estar centrado y tener una personalidad positiva y cautivadora, también lo es contar con conocimientos bien fundados, correctos y precisos en los que basarse. Para ir donde no has podido llegar sin perderte, debes buscar la ayuda de quienes te han precedido. Para tener éxito hay que evitar dejarse llevar por la desinformación y los rumores. Lo que más se necesita es información sólida y sustancial. Esta ley anima a pensar con mucha más lucidez y a actuar en función de datos concretos y no de las emociones. Para tener éxito hay que respetar esta regla. Sin datos a los que aferrarse, uno sería propenso a tomar decisiones precipitadas y equivocadas. Cuando uno logra reflexionar con más claridad, es más fácil centrarse en las cosas esenciales que hay que hacer para tener éxito. Por tanto, concentrarse en los objetivos valiosos será muy fácil. La concentración es el acto de focalizar la mente en un deseo determinado hasta conseguir su realización. Genera una perspectiva similar a la de cuando uno logra pensar con precisión, pero va un poco más allá. Para alcanzar nuestros propios objetivos, primero debemos centrarnos en ellos hasta que tengamos claro cómo conseguirlos. Cuando uno puede centrarse en una tarea u objetivo, será capaz de destinar todos los recursos disponibles a conseguirlo. Con una idea clara de las metas y la máxima atención conseguida gracias a la concentración, es más fácil transmitirlas a los miembros del equipo. Esta es una parte integral del liderazgo, la cooperación. La capacidad de trabajar bien con los demás, aprovechando sus recursos y unificando sus esfuerzos para canalizarlos hacia el éxito es realmente valiosa. Cuando varias personas comparten un objetivo, pueden unir sus esfuerzos para alcanzarlo aún antes. El fracaso nos enseña muchas cosas si somos capaces de superarlo y mostrar tolerancia. Por supuesto, las leyes del éxito garantizan triunfar, pero habrá momentos en los que se fracasará una y otra vez. No pasa nada, para triunfar hay que fracasar. Las lecciones y las experiencias se convierten en preciadas herramientas para alcanzar el éxito. El fracaso no define el destino de uno, únicamente muestra los pasos que no hay que dar en el futuro. A menudo se teme el fracaso porque algunos piensan que podría definir permanentemente nuestro futuro, pero no es así. El fracaso es tan solo una derrota temporal, un tiempo de inactividad para reconsiderar nuestras estrategias y reorganizar nuestra mente para volver a intentarlo, esta vez más preparados. Cuando fracases, céntrate en lo que salió mal y reorganiza tus estrategias para obtener un resultado diferente.
El rasgo clave que impide que uno se estanque en los fracasos, sean uno o varios, es la tolerancia. Aguantar lo suficiente para ver cómo los planes se materializan en victorias es una prueba de resistencia. Cuando uno se relaciona con personas muy diferentes, es esencial mostrar tolerancia, ya sea religiosa, cultural o racial. Cuando somos tolerantes con los demás, nos resulta más fácil centrarnos en lo que son y no ser cerrados de mente. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de la tolerancia en nuestro mundo, pues genera un entorno más sano para todos. La tolerancia es esencial porque brinda a todos la oportunidad de ser tratados por igual, sin prejuicios. Esto nos lleva a la última regla, que debe orientar a todos los que quieran tener éxito en cualquier cosa con la que se comprometan. La regla de oro es similar a la tolerancia, pero va más allá. Tanto en la vida como en los negocios, es importante que trates a todo el mundo como te gustaría que te trataran a ti, siempre. Mientras que la tolerancia consiste en dar a todos una oportunidad justa de demostrar su valía basándose únicamente en sus capacidades, la regla de oro nos pide que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Debemos aplicarla en los negocios o en cualquier actividad a la que nos dediquemos, ya que la manera en que tratemos a la gente tendrá una enorme repercusión en cómo nos tratarán a nosotros. Existen tantos inconvenientes para alcanzar el éxito que se necesitará una gran tenacidad y disciplina para mantenerlo una vez adquirido. Depende de muchas cosas, hasta el punto de que un error puede llevarte al fracaso o a no llegar nunca a conseguirlo. Las leyes del éxito son dirigir, instruir y enseñar a adoptar y mantener una mentalidad que favorezca el éxito cada vez que se apliquen. La cuestión con las leyes del éxito es que se han adaptado a situaciones específicas diseñadas para que funcionen si las sigues con prudencia, pero solo si las sigues todas. Si cumples unas y otras no obtendrás el resultado que deseas. La principal es tener un objetivo claro y desarrollar un enfoque muy preciso, ya que esto contribuye en gran medida a garantizar que tus esfuerzos se vean recompensados con el éxito y no con el fracaso. Sin embargo, no hay que tener miedo a fracasar, es algo temporal y, en realidad, una oportunidad para reorganizarse y volver a intentarlo de otra manera. Nunca subestimes la importancia del trabajo en equipo, ya que puede resultar muy útil cuando tus recursos por sí solos no son suficientes. La clave del éxito de una mente organizadora es la capacidad de unir a quienes trabajan con él o a sus órdenes para alcanzar un objetivo. Intenta siempre controlar tu procrastinación antes de que te salga cara. Trata siempre a la gente justamente y como te gustaría que te trataran a ti.